Aquí está el guión completo traducido al español. Imagina esto por un momento. Cada vez en la historia en que un poderoso imperio miró hacia Irán y pensó, podemos con eso, parecía obvio al principio. Ejércitos más grandes, mejores armas, más dinero, más influencia. Y sin embargo, una y otra vez esos mismos imperios colapsaron, se retiraron o quedaron permanentemente debilitados. No una vez, no dos veces, sino una y otra vez a lo largo de miles de años. Y eso no es solo una historia, es un patrón profundamente arraigado en la historia. Ahora bien, aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si ese mismo patrón se estuviera desarrollando nuevamente ahora mismo? ¿Qué pasaría si lo que estamos observando en el Medio Oriente no fuera simplemente otro conflicto, sino las etapas iniciales de algo mucho más grande, algo estructural, algo predecible? Porque cuando te alejas y miras el panorama completo, esto no se trata solo de política moderna o titulares de noticias. Se trata de cómo se comportan las civilizaciones bajo presión. Irán no es solo un país en un mapa, es una de las civilizaciones continuas más antiguas de la historia humana, moldeada por invasiones, guerras y adaptación constante. Y a pesar de haber sido atacada, ocupada y desafiada repetidamente, ha sobrevivido de manera consistente, remodelando a sus conquistadores en el proceso. Ahora compara eso con los imperios. Los imperios se expanden, dominan, se sobreextienden y eventualmente enfrentan una prueba que no pueden ganar fácilmente. No porque sean débiles, sino porque el sistema en el que se apoyan comienza a desmoronarse bajo presión. Entonces, aquí está el problema central que vamos a explorar en este video. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué los imperios luchan específicamente contra Irán? Y lo más importante, ¿qué significa eso para hoy? Porque si la historia realmente rima, entonces esto no se trata solo del pasado, sino del futuro. Y al final de este video vas a ver un patrón que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Un patrón que podría explicar por qué algunos analistas ahora se hacen una pregunta muy controvertida. ¿Está América cayendo en la misma trampa que derribó a tantos imperios antes que ella? Para entender por qué los imperios siguen fallando contra Irán, tenemos que mirar más allá de los titulares y centrarnos en la estructura, la geografía y el comportamiento humano. Piénsalo como un juego de ajedrez donde el tablero no es plano, las piezas se mueven de manera impredecible y el oponente lleva miles de años jugando este juego. Irán no es solo un país, es una civilización que ha aprendido a sobrevivir a través de la estrategia, la adaptación y la paciencia. Su terreno por sí solo le otorga una enorme ventaja. Las montañas, los desiertos y los desfiladeros estrechos hacen que cualquier invasión a gran escala sea increíblemente costosa. Los ejércitos se ralentizan, las líneas de suministro se extienden demasiado, la moral cae y la historia demuestra que estas defensas naturales por sí solas han detenido a algunas de las fuerzas más poderosas que el mundo haya visto. Pero no es solo la geografía. Existe un concepto en estrategia llamado la pirámide militar invertida. La mayoría de los imperios están construidos para librar guerras de desgaste con una base sólida de infantería barata y flexible, avanzando gradualmente hacia herramientas más costosas como tanques, barcos y aviones. Cuanto más inteligente sea tu base, más tiempo puedes sostener una campaña. Ahora considera la América moderna, donde la pirámide está invertida. La base es el poder aéreo costoso y los sistemas de alta tecnología. Eso significa que cuando un conflicto se prolonga, cada dron barato o misil simple puede infligir un costo desproporcionado. Gastas decenas de millones tratando de neutralizar algo que costó solo miles de dólares crear. Es matemáticamente insostenible. Luego está el factor humano, la voluntad de luchar. La cultura, la religión y la historia iraní han cultivado una profunda resiliencia. Durante miles de años han enfrentado amenazas externas, aprendiendo de cada invasión y adaptando sus estrategias. Compara eso con los imperios que llegan con arrogancia, esperando victorias rápidas. La historia nos enseña que la paciencia, la preparación y la adaptación estratégica casi siempre vencen a la fuerza bruta. Incluso si un imperio gana una batalla, eso no significa que
que gane la guerra. Finalmente, considera la dimensión económica. Las guerras ya no se libran solo en el campo de batalla, se libran en dólares, cadenas de suministro y control sobre recursos críticos. Irán controla el estrecho de Hormuz, a través del cual fluye casi el 20% del petróleo mundial. Este control no se trata de fuerza bruta, sino de palanca. Un movimiento bien colocado puede interrumpir los mercados mundiales, aumentar los costos exponencialmente y cambiar alianzas. Los imperios subestiman los efectos secundarios hasta que es demasiado tarde. Entonces, la ciencia de por qué los imperios fracasan contra Irán se reduce a 4 elementos: geografía, estrategia estructural, resiliencia humana y palanca económica. Combina estos y tendrás un sistema que consistentemente convierte a los invasores en huéspedes temporales en lugar de gobernantes permanentes. Entonces, si la historia nos enseña que la fuerza bruta por sí sola no puede conquistar a Irán, ¿cuál es la solución moderna para entender este patrón? ¿Y por qué le importa a América hoy? La solución no está en enviar más tropas, más bombas o más misiles. La solución radica en comprender las estrategias naturales que Irán ha dominado durante siglos y por qué los imperios que no logran adaptarse están condenados. Déjame llevarte por esto paso a paso, porque es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Primero, la profundidad estratégica. Irán es masivo, alrededor de 4 veces el tamaño de Irak, con una población de 90 millones de personas. Las montañas, los desiertos y los ríos crean barreras naturales que hacen a los grandes ejércitos lentos y vulnerables. Imagina intentar controlar un tablero de ajedrez del tamaño de Texas, pero cada casilla está llena de trampas, es impredecible y está cubierta de defensores ocultos. Napoleón dijo: nunca marches sobre Moscú. Y la misma lógica aplica aquí. Invadir Irán no es solo arriesgado, es casi matemáticamente imposible sin recursos abrumadores. Y la América moderna no tiene suficientes soldados para mantener el control de un terreno tan vasto durante ningún periodo significativo. Segundo, la pirámide militar invertida. La mayoría de los ejércitos son como una pirámide. Soldados baratos y numerosos en la base, luego tanques, artillería y costoso poder aéreo en la cima. El sistema de América está invertido. La base son jets costosos, sistemas de misiles avanzados y portaaviones de miles de millones de dólares. ¿Qué sucede cuando un oponente usa drones baratos y flexibles o misiles? El costo para América se dispara, a veces entre 50 y 60 veces más de lo que Irán gasta para crear el mismo efecto. Imagina pagar $10,000 para detener un dron de $200 y multiplica eso cientos de veces. Es insostenible, y eso es exactamente lo que Irán está explotando. Tercero, el intercambio asimétrico de costos. Las matemáticas por sí solas favorecen a Irán. Cada dron, misil o táctica de sabotaje que Irán utiliza drena los recursos estadounidenses a una tasa que no puede mantenerse. Un solo misil iraní puede desencadenar una cascada de interceptores y miles de millones en gastos, mientras Irán continúa la producción a una fracción del costo. Esta es la estrategia persa clásica: sangrar al imperio lentamente en lugar de confrontarlo de frente. Los partos lo hicieron con Roma durante 300 años. La misma lógica aplica hoy. Cuanto más dura la guerra, más pesado es el costo para el invasor, mientras que la inversión de Irán sigue siendo relativamente pequeña. Cuarto, la voluntad y la preparación. Irán no es solo un gobierno o un ejército, es una civilización que ha estudiado a los invasores durante milenios. Conocen las debilidades y los umbrales de la toma de decisiones estadounidense. Han preparado fábricas de drones, mapeado cada base y diseñado estrategias en torno a las vulnerabilidades políticas y culturales de América. Compara eso con un imperio que asume que la victoria es automática. La arrogancia es el primer paso hacia el fracaso. La voluntad, la paciencia y la planificación son mucho más valiosas que la simple potencia de fuego. Quinto, la palanca económica y geopolítica.
El control de Irán sobre el estrecho de Hormuz le otorga influencia global sin una sola gran victoria militar. Los precios del petróleo pueden dispararse, las economías pueden desestabilizarse y las alianzas pueden cambiar. Así es como una potencia menor puede remodelar el mundo, no conquistando tierras, sino controlando infraestructura vital y demostrando influencia sobre los sistemas de los que dependen los imperios. Es un genio estratégico. Finalmente, la conclusión moderna. Los imperios que ignoran estas estrategias naturales fracasan, sin importar cuán poderosos parezcan. La solución es estudiar la historia y comprender que el poderío militar es solo una parte del poder. La geografía, la estructura, la resiliencia humana, las matemáticas del costo y la palanca económica crean patrones que se repiten a lo largo de los siglos. América ahora enfrenta una prueba: adaptarse a estas lecciones o sufrir el mismo destino que Alejandro, Roma y los mongoles. Esto no es especulación, es la historia en movimiento. Cuando se trata de lidiar con Irán o de entender por qué fracasan los imperios, hay errores críticos que la historia muestra una y otra vez. No seas ese imperio que cree que la simple potencia de fuego puede resolver todos los problemas. Uno de los mayores errores es subestimar al oponente. Alejandro Magno técnicamente conquistó Persia, pero su imperio se derrumbó tan pronto como murió. Roma libró la guerra durante 300 años sin subyugar completamente a los partos. Los mongoles gobernaron Irán, pero se convirtieron en persas ellos mismos. Cada vez la arrogancia llevó a errores de cálculo. Pensar que la tecnología o los números por sí solos garantizan la victoria es una trampa. La historia demuestra lo contrario. Otro error es la sobreextensión de recursos. Cada imperio que intentó mantener Irán sufrió porque el costo de la ocupación, la logística y el mantenimiento del control fue mucho mayor de lo imaginado. Los Estados Unidos enfrentan la misma realidad estructural. El tamaño del ejército puede parecer abrumador, pero la geografía, la profundidad estratégica y el intercambio asimétrico de costos hacen que mantener las operaciones sea casi imposible. Librar una guerra sin una estrategia de salida clara es una receta para el agotamiento y el rechazo político. Ignorar los factores culturales y civilizacionales es otro defecto fatal. Irán no es solo un país, es una civilización con 3000 años de historia, arte, filosofía y cohesión social. Intentar imponer el dominio extranjero sin comprender estas capas lleva a la resistencia, la asimilación y el fracaso eventual. El califato árabe conquistó Persia, pero fue absorbido y transformado. Irán sobrevive convirtiendo a los invasores en parte de su cultura, y cualquier imperio que pase esto por alto repite los errores del pasado. Un cuarto error es centrarse en victorias a corto plazo, ignorando las consecuencias a largo plazo. Los bombardeos apresurados, las ocupaciones temporales o la interferencia política pueden parecer efectivos, pero a menudo empeoran la situación con el tiempo. La Unión Soviética fue expulsada del norte de Irán 2 veces a pesar de la ocupación militar. Las ganancias temporales no tienen sentido si los patrones estructurales favorecen al defensor. Finalmente, descuidar la gobernanza interna es letal. La historia demuestra que los imperios con corrupción, mala administración y planificación política débil se derrumban más rápido cuando se enfrentan a un oponente resiliente. América hoy enfrenta división política, excesiva dependencia de las ganancias del complejo militar industrial y falta de planificación estratégica. Estas debilidades internas facilitan que Irán explote los errores y sangre al imperio lentamente. La lección es clara: los imperios fracasan no solo por los enemigos externos, sino porque cometen errores repetidos que ignoran los patrones de la historia. Subestimar al oponente, sobreextender recursos, ignorar la cultura, perseguir ganancias a corto plazo y descuidar la gobernanza interna, todos estos son evitables, y sin embargo los imperios siguen repitiéndolos. Irán ha estudiado estas lecciones durante siglos. Cualquier imperio que no aprenda pagará el precio. Entonces, unamos todo. La historia no es aleatoria. Sigue patrones. Cada imperio que intentó conquistar Irán, Alejandro
Alejandro, Roma, los árabes, los mongoles, incluso la Unión Soviética enfrentó el mismo resultado: colapso, retirada o asimilación. Irán sobrevive gracias a su profundidad estratégica, su capacidad para convertir a los invasores en parte de su civilización y su enfoque paciente a largo plazo ante los conflictos. Hoy, América enfrenta las mismas realidades estructurales. El poderío militar, la tecnología o las victorias temporales no pueden cambiar las matemáticas fundamentales. Irán puede sangrar a un imperio lentamente, haciendo que la ocupación o la dominación sean insostenibles. La conclusión clave es simple: los imperios caen cuando sobreestiman su poder y subestiman la complejidad de lo que enfrentan. Irán no es solo un país, es una civilización que lleva 3000 años refinando su estrategia. América puede tener la historia más poderosa, pero no puede escapar de las lecciones incorporadas en la geografía, la cultura y las estructuras de costo de la guerra. Reconocer estos patrones es esencial para comprender no solo el Medio Oriente, sino el futuro del poder global. Aquí hay un desafío para ti. Mira cualquier conflicto actual o situación política e intenta identificar los patrones estructurales que hay detrás. Pregúntate: ¿qué bando tiene la paciencia a largo plazo, la profundidad estratégica y la cohesión cultural para superar a su oponente? Comenta a continuación con tus ejemplos. Quiero ver qué tan bien puedes identificar las lecciones de la historia en el mundo actual. Si este video te abrió los ojos, dale like para apoyar el canal. Compártelo con alguien que ame la historia y la estrategia. Y no olvides suscribirte para obtener más análisis profundos como este. Activa las notificaciones para no perderte el próximo video, donde analizamos el próximo gran cambio global utilizando el mismo enfoque. Entender la historia no es solo sobre el pasado, es sobre ver el futuro.